Y si te dijera que el diablo con cabeza de cabra que creías conocer no es quien realmente piensas. En la penumbra de la historia y la simbología oculta aparece Baphomet, una figura misteriosa que muchos han confundido con Satanás, Lucifer, Belcebú o cualquier otro demonio imaginable. Su imagen aparece en portadas de discos de metal extremo, en teorías conspirativas, en pesadillas medievales. Pero detrás de aquellos ojos de cabra y ese rostro tan inquietante se esconde un gran secreto. Pero entonces, ¿qué es realmente Baphomet? ¿Un demonio antiguo? ¿Un dios prohibido? ¿O quizás un símbolo mayor que nadie ha podido leer? Prepárate porque en este viaje oscuro y reflexivo desenterraremos mitos medievales, exploraremos la mente de ocultistas del siglo XIX y nos adentraremos en la psicología de un símbolo que ha sobrevivido siglos entre las sombras. Como un expediente polvoriento abierto ante nuestros ojos, las páginas de la historia nos cuentan de un ídolo olvidado y malinterpretado. Acompáñame a investigar a Baphomet, al símbolo olvidado que has confundido todo este tiempo con el diablo. En la madrugada fría del 13 de octubre, los caballeros de la Orden del Temple duermen ignorantes de la traición que se cierne sobre ellos. De repente, golpes violentos a sus puertas. El rey Felipe IV de Francia ha ordenado arrestarlos a todos en una sola noche. El poderoso ejército monástico de los templarios, antaño venerado por su valor en Tierra Santa, es acusado de herejía. La prueba: la Inquisición del rey alega que estos monjes guerreros han estado adorando a un ídolo demoníaco llamado Baphomet. Uno a uno los templarios son sometidos a torturas atroces para confesar sus pecados. Bajo el dolor, algunos declaran, quizás diciendo lo que sus torturadores querían oír, que sí, que efectivamente habían rendido culto a Baphomet, un ser infernal. Se oyen susurros en las celdas. Baphomet, Baphomet. Los interrogadores describen aquel nombre con horror fingido, alimentando la leyenda oscura. Baphomet se convierte así en el eje de las acusaciones, la excusa perfecta para pintar a los templarios como herejes diabólicos. Y es que este Baphometo, esta supuesta deidad pagana secreta, fue uno de los pilares de la imputación por herejía levantada contra la orden. Confiesa, ¿es cierto que adoras a Baphomet, que escupíais sobre la cruz y os entregabais a ritos impuros? Los cargos son numerosos y terribles. Además de idolatría, se les acusa de escupir sobre la cruz, de sodomía, de prácticas impuras, en fin, todo lo imaginable para infundir repulsión. Más de 100 cargos diferentes se levantaron en contra de los templarios, muchos calcados de viejas acusaciones empleadas antes contra otros herejes. En realidad eran acusaciones tan convenientes que ya habían sido usadas contra enemigos previos del rey y de la iglesia. La figura de Baphomet, hasta entonces prácticamente desconocida, nace así en la historia manchada de infamia. Pero, ¿existía realmente este ídolo? Los relatos extraídos bajo el tormento eran contradictorios. Unos decían que Baphomet era una cabeza barbuda con cuernos pequeños. Otros hablaban de un rostro con 3 caras.
un cráneo místico e incluso de un gato negro. Se susurró que podía ser la cabeza embalsamada de Juan el Bautista o de algún otro santo, guardada como una reliquia oculta. Tal vez sugirieron algunos eruditos más tarde que Baphomet no era más que un malentendido, una corrupción de la palabra Mahomet, la forma medieval francesa de Mahoma. De hecho, recordemos que los templarios de Occitania hablaban occitano y francés y usaban Mahomet para referirse al profeta musulmán. Es muy posible que Baphomet no significara nada más que Mahoma, un término habitual con el que los cristianos designaban despectivamente al falso dios del Islam. Muchas hipótesis han surgido que si un anagrama secreto, ¿cómo podría serlo este? El padre del templo de la paz de todos los hombres, resultado de leer Baphomet al revés, o incluso que podría haber derivado del griego Baphemetis, bautismo de sabiduría. Pero más allá del nombre, lo cierto es que probablemente ningún templario veneró jamás a un demonio cabrío. La mayoría de los historiadores hoy concuerdan en que Felipe IV fabricó o exageró estas acusaciones para destruir a la poderosa orden y apoderarse de todas sus riquezas. Era una jugada maestra. Eliminar sus deudas con los templarios y de paso se presentaba como el paladín de la fe, eliminando a una supuesta secta satánica dentro de la cristiandad. La traición culminaría en 1314, cuando el último líder templario, Jacques de Molay, el gran maestre, fue quemado en la hoguera junto a otros líderes de la orden. Cuenta la leyenda que, entre las llamas, de Molay lanzó una maldición al rey y al papa, citándolos a rendir cuentas ante Dios antes de un año. Casualmente o no, el papa Clemente V moriría en tan solo un mes después de la ejecución, y en el caso del rey Felipe IV, antes de terminar el mismo año. La maldición de los templarios pareció cumplirse, alimentando aún más el aura oscura que rodearía a este capítulo. Así, tras la disolución de la Orden del Temple, el nombre Baphomet quedaría flotando en el aire como un enigma sin resolver, un espectro lingüístico nacido del miedo y de la manipulación que dormiría latente durante los siglos siguientes. Pero la historia de Baphomet no termina en la hoguera de 1314, y su leyenda apenas comenzaba. Avancemos el reloj de la historia hasta el siglo XIX. Han pasado más de 500 años desde la caída de los templarios. Europa vive un renacimiento del ocultismo. Sociedades secretas, rosacruces, francmasones y místicos exploran antiguos símbolos en busca de verdades perdidas. En París, un ex abad convertido en ocultista de nombre Eliphas Levi, seudónimo de Alphonse Louis Constant, se obsesiona con los misterios de las antiguas tradiciones. Entre sus manos cae la leyenda de los templarios y su enigmático ídolo prohibido. ¿Era Baphomet una invención sin fundamento o había algo de verdad, algún conocimiento oculto que aquellos caballeros descubrieron en el Oriente? Levi, erudito de la magia, sospecha que tras el mito de Baphomet podría esconderse una idea profunda. Inspirado por el esoterismo, la cabala y la alquimia, decide resucitar a Baphomet, no como una deidad real, sino como un símbolo universal. En 1854 publica su obra Dogma y Ritual de la Alta Magia, y con ella una imagen que se haría inmortal, la ilustración de Baphomet, tal y como hoy la conocemos.
Esta representación, que aparecería en la edición de 1856 de su libro, muestra a un ser híbrido al que también llamaría el macho cabrío sabático. Levi tomó prestado el viejo nombre acusado en 1307 y le dio un nuevo significado. Según Eliphas Levi, Baphomet no era un diablo literal, ni tenía nada que ver con Mahoma o el Islam. Esto quedaría en aquel pasado medieval. En cambio, adoptó el nombre de aquel supuesto ídolo templario para representar una idea esotérica. Su Baphomet sería un compendio de conceptos ocultos, una imagen que integraría símbolos de diversas tradiciones herméticas, cabalísticas y alquímicas. En palabras del propio Levi, el terrible emperador de la noche, que aparece en su ilustración, no es más que la personificación de la fuerza mágica universal, la suma de todos los opuestos, en una simple pero poderosa armonía. Imaginemos a Levi trabajando a la luz de una vela en su estudio forrado de libros, trazando con una pluma decidida la silueta de una criatura fantástica, cabeza de cabra cornuda, torso andrógeno, alas extendidas y un enigmático fuego ardiendo entre sus cuernos. Cada elemento que dibuja tiene un propósito casi didáctico, una pieza en un rompecabezas filosófico. Baphomet renace así, no como un demonio del aquelarre, sino como un símbolo de la gran obra alquímica, de la búsqueda del equilibrio supremo. Cuando la obra de Levi ve la luz, esta imagen causa sensación y escándalo a la vez. Un ser mitad hombre, mitad bestia, con símbolos místicos por doquier. Era inevitable que muchos lo malinterpretaran. Con el tiempo, la figura de Baphomet de Levi acabaría siendo asociada directamente con el diablo mismo, alimentando la confusión que persiste hasta el día de hoy. Pero antes de saltar a las conclusiones, veamos qué significa realmente esta imagen. Levi nos dejaría explicaciones detalladas sobre cada símbolo que habría incorporado, aunque todas se encuentren veladas en el lenguaje hermético. Así que es hora de descifrar a aquel macho cabrío pieza por pieza. En esta icónica imagen, llamada la cabra sabática, Levi plasmó una criatura alada de cabeza de cabra con rasgos andróginos y un sinfín de símbolos esotéricos integrados. Ahora, frente a la ilustración de Levi, observemos con detenimiento cada detalle. A primera vista, Baphomet luce aterrador, un macho cabrío con mirada penetrante y cuernos afilados. Pero su pose y atributos cuentan otra historia. Levi diseñó a Baphomet como una sinfónica visual de dualidades y de significados ocultos. En su frente podremos destacar un pentagrama blanco con una punta hacia arriba. Esto, según Levi, es suficiente para distinguirlo como un símbolo de luz. El pentagrama hacia arriba representaría la elevación del espíritu sobre la materia, lo divino dominando lo terrenal. Lejos de ser satanista, este signo en la frente de la cabra indica sabiduría divina iluminando la mente. Irónicamente, fue el mismo Levi quien popularizaría la idea de que el pentagrama invertido, dos puntas hacia arriba, simboliza lo infernal, mientras que el pentagrama derecho, una punta hacia arriba, simboliza lo benigno y lo espiritual. Al poner el pentagrama de luz en la frente de Baphomet, está declarando que esta criatura encarna lo divino, no lo demoníaco. Miremos ahora sus brazos y sus manos. Baphomet realiza un gesto peculiar con las manos, una apuntando hacia arriba y otra hacia abajo. Es el antiguo signo hermético que expresa como arriba es abajo y como es abajo será arriba. La correspondencia entre el cielo y la tierra.
Los dedos de una mano señalan hacia la luna blanca, que brilla arriba a su derecha, y la otra mano apunta a la luna negra abajo a su izquierda. Levi explica que estas dos lunas representan el Chesed y el Geburah, la misericordia y la justicia o la severidad, dos esferas opuestas en el árbol cabalístico de la vida. El mensaje es la perfecta concordia entre la misericordia y la justicia, la reconciliación de fuerzas opuestas necesarias para el equilibrio universal. Una mano es femenina y la otra es masculina, como indicaría Levi, reflejando que la criatura es andrógina, uniendo los géneros en un solo ser. De hecho, no hace falta analizar demasiado para darse cuenta de que Baphomet posee atributos de ambos sexos. Tiene pechos femeninos y a la vez una musculatura y unos brazos masculinos. Esta unión de lo masculino y lo femenino subraya el tema central, la unión de los contrarios. Fijémonos ahora en el regazo de Baphomet, donde esperaríamos ver órganos sexuales. Levi dibujó, en cambio, un objeto misterioso, una vara con dos serpientes entrelazadas, muy similar al caducio de Hermes. Este caducio fálico sustituiría a los genitales y simboliza la vida eterna y la regeneración. Es el poder creativo, pero también la unión de fuerzas duales, las serpientes gemelas, que ascienden por la columna vertebral espiritual como en la energía Kundalini. Sobre el vientre de Baphomet, Levi dibujaría escamas, simbolizando al elemento del agua, y más arriba un semicírculo blanco representando al aire, la atmósfera. Las alas desplegadas en su espalda apuntan a lo volátil, a lo espiritual, asociado también al elemento del aire. En contraste, las patas y las pezuñas de la cabra o del macho cabrío, conectadas a la tierra, representarían lo fijo y lo material, el elemento tierra. De este modo, los cuatro elementos clásicos están presentes: la tierra, la parte animal y terrestre; el agua serían las escamas; el aire, semicírculo y alas; y el fuego, la antorcha. Y sí, fuego. Entre los cuernos de Baphomet arde una antorcha. Levi la llamaría la llama de la inteligencia, la luz de la sabiduría universal que corona a la criatura. Fíjate cómo la llama está prendida justo encima de la cabeza de la bestia. Simboliza la mente iluminada elevándose sobre los instintos. La flama brilla sobre la oscuridad, igual que nuestra alma, brilla por encima de la materia tosca. Es, en palabras de Levi, la imagen del alma elevada por encima de la materia, como la llama que, atada a la vela, se alza siempre hacia lo alto. Los ojos penetrantes y la cabeza de la cabra de Baphomet, sin embargo, no representan sabiduría, expresan otra cosa. Levi dice que esta cabeza monstruosa expresa el horror del pecado, la carga de la naturaleza material y pecaminosa que el alma debe de cargar. Es como si la parte animal de Baphomet cargara con todas las culpas del mundo material, mientras la parte espiritual, la llama, permanece pura. Aquí Levi mezcla teología con simbolismo. En su visión, el pecado pertenece al mundo material y es pasajero, mientras que el espíritu es impasible y eterno. Pero volvamos un momento hacia sus brazos. En ellos se leen dos palabras en latín inscritas en la piel: solve y coagula. Significan disuelve y coagula, los dos pasos principales de la gran obra alquímica. Disolver y coagular era la forma elegante de decir: primero descompón, purifica o elimina todo aquello que es viejo y ya no sirve, y luego reúne, cristaliza o transforma en algo nuevo. Es un ciclo de destrucción y de creación, de muerte y renacimiento, aplicado tanto a la química espiritual de los alquimistas
como al crecimiento interior del ser humano. Con estas palabras grabadas en Baphomet, Levi nos recuerda que la transformación espiritual o material requiere deshacer para volver a unir. Es el ciclo de la transformación constante, el proceso de refinamiento del alma y de la materia. En conjunto, Baphomet encarnaría la suma de todos los opuestos reconciliados, humano y animal, hombre y mujer, cielo y tierra, luz y oscuridad, materia y espíritu. No es de extrañar que Levi escribiera que su figura representa el símbolo del equilibrio universal, el equilibrio de los contrarios como un fundamento de la existencia. De hecho, indicó que su intención con Baphomet era simbolizar la armonía y presentar en ese símbolo la meta de un orden perfecto. Cada elemento ha sido cuidadosamente elegido para enseñar algo. Baphomet sería entonces un maestro silencioso, una imagen para meditar, llena de capas y de significados. Al verlo completo y ahora con este nuevo significado, podríamos imaginarnos a un estudiante ocultista del siglo XIX pasando horas frente a esta ilustración y tratando de desentrañar cada uno de sus misterios. Levi había creado un acertijo metafísico en forma de bestia. Él mismo escribió al final de su explicación una frase dramática, como si revelara al fin el truco. Ved cómo las sombras del santuario infernal se van disipando. Ved a la esfinge de los terrores medievales desenmascarada y arrojada de su trono. Con esto lo que nos estaría diciendo es que lo que antes era oscuridad y miedo, el diablo medieval, ahora quedaría desvelado como un símbolo de conocimiento. En su libro Levi incluso exclama en latín Quomodo sedidisti Lucifer, ¿cómo has caído, Lucifer?, refiriéndose a que la imagen del diablo ha sido transformada en una portadora de luz. Es decir, Baphomet es Lucifer en el sentido etimológico. Ambos son portadores de luz. Una idea provocativa, tomar aquello que la Iglesia veía como demoníaco y reinterpretarlo como una fuente de sabiduría. A estas alturas, podríamos apreciar que Baphomet, en la visión de Levi, no era un ser para adorar ni un demonio al que temer, sino un símbolo alegórico de la gran obra y de la unidad de todo lo existente. Pero si este era el caso, ¿cómo es que terminaría asociado casi exclusivamente con Satanás en el imaginario popular? Pues para entenderlo deberíamos analizar las reacciones y malinterpretaciones que siguieron. Pero antes de pasar a eso, detengámonos a reflexionar un instante. Y es que ¿no les resulta fascinante cómo un simple dibujo puede contener tantas ideas filosóficas, místicas y psicológicas a la vez? Baphomet es como un espejo de Rorschach. Lo que ves en él depende de tu nivel de comprensión. De hecho, Levi parece haber previsto esta confusión. Su imagen es deliberadamente inquietante. La gente no iniciada verá en ella simplemente un demonio. Escribiría en esencia y pasaría por alto el simbolismo intrincado que solo unos pocos entenderán. Es casi un filtro. Para el profano será un monstruo y para el iniciado una enseñanza oculta. Esta dualidad misma es parte del chiste. Baphomet es secreto y revelación al mismo tiempo. Hemos visto a Baphomet nacer como una acusación de la herejía y renacer como una alegoría esotérica. Esto plantearía una nueva pregunta. ¿Qué es Baphomet entonces? ¿Un dios pagano, un demonio real escapado del infierno cristiano o simplemente un símbolo complejo, un concepto vestido de mito? Desde un punto de vista histórico, estrictamente, no existe ningún dios antiguo llamado Baphomet, del que se tenga algún registro directo.
no aparece en panteones paganos clásicos con ese nombre y parece ser, como dijimos, una deformación de la palabra Mahoma usada por los cruzados y luego un nombre reutilizado por los ocultistas. Sin embargo, hay quienes han querido identificar a Baphomet con otro tipo de deidades. Levi mismo vinculó a su Baphomet con el dios Pan de los griegos, aquel dios cabruno de la naturaleza, e incluso con el enigmático dios cabra de Mendes, del antiguo Egipto, relacionado con Banebjet, un dios con forma de carnero que representa al alma de Osiris. Estas asociaciones sugieren que Baphomet podría verse como una encarnación moderna de ciertos arquetipos que ya son bastante antiguos. El macho cabrío sagrado, símbolo de la fertilidad y de las fuerzas naturales, que con el cristianismo fueron demonizadas en la imagen del diablo. En lo teológico, para la Iglesia, cualquier representación, mitad bestia, mitad humano y con cuernos, nos ha de recordar a Satanás. De hecho, la iconografía cristiana medieval del diablo tomó prestada la estética de dioses paganos cornudos como Pan. Por eso Satanás a menudo es pintado con patas de cabra, cuernos y aspecto bestial. En este sentido, Baphomet se parece al diablo porque el diablo fue dibujado pareciéndose a dioses paganos como Baphomet. Una curiosa inversión. Primero el cristianismo convierte a los dioses ajenos en demonios, y luego, siglos después, un ocultista convierte al demonio en el símbolo del conocimiento, devolviendo a él su dignidad oculta. Ahora, psicológicamente, podríamos interpretar a Baphomet como aquel arquetipo de la sombra integrada, arquetipo del que ya hemos hablado. El psicólogo Carl Gustav Jung hablaba de la sombra para referirse al lado oscuro de la psique, todos esos instintos, miedos y aspectos reprimidos que negamos de nosotros mismos. En Baphomet vemos una unión de lo luminoso y lo sombrío en un solo ser. Tiene la luz de la inteligencia en la frente y la oscuridad bestial en su rostro. Representa en cierto modo la confrontación y reconciliación con nuestra propia sombra. Y es que, ¿qué podría ser más aterrador y a la vez más iluminador que enfrentar todo lo que es humano en un solo símbolo? Tal vez por esto Baphomet nos incomoda tanto, porque nos muestra al animal y al ángel que coexisten dentro de cada uno de nosotros. Es un espejo oscuro donde se reflejan tanto nuestros miedos atávicos, la cabra demoníaca, como nuestras más altas aspiraciones, aquella antorcha divina. Filosóficamente, Baphomet plantea la dialéctica de los opuestos, como un yin-yang occidental. Nos sugiere que todo contiene un contrario. No hay luz sin oscuridad, no hay espíritu si no existe la materia, no hay bien si no se comprende el mal. El símbolo invita a pensar que la sabiduría surge de integrar, no de separar. El andrógino nos habla de trascender las divisiones del género y las dualidades. La palabra solve et coagula nos hablan del ciclo eterno del cambio. La pose arriba y abajo nos habla de la correspondencia entre macrocosmos y microcosmos. En resumen, Baphomet es un símbolo, sí, pero de ideas tan potentes que algunos podrían verlo como si fuera un dios. Alguien podría meditar en Baphomet como quien medita en la imagen de una deidad, pues encapsula conceptos universales y es casi una encarnación simbólica de la naturaleza o del todo. ¿Y sería un demonio? Solo en la medida en que uno es incapaz de ver más allá de su apariencia. Si tomamos la definición estricta cristiana, Baphomet no aparece en la Biblia ni en la demonología tradicional antes del siglo XIX. No es un demonio oficial. Sin embargo, para muchos creyentes, cualquier cosa con cuernos y alas, que no sea un ángel, es un demonio. La imagen de Levi es tan imponente y perturbadora que es comprensible que despierte miedo. Además, luego que otros ocultistas y grupos sí llegaron a asociarlo deliberadamente con Satanás, lo veremos en un momento, en cierto sentido, Baphomet
se convertiría en un demonio porque la gente así lo ha decidido, por sus propios temores o por sus propias intenciones. Podemos reflexionar también desde la sociología que Baphomet ha sido usado como un símbolo del desafío al poder establecido. Para algunos grupos ocultistas o contractuales, enarbolar la imagen de Baphomet es una forma de rebelión contra la moral dominante, una forma de provocación. En estos casos la pregunta, ¿es un demonio o es un símbolo? Se responde con otra pregunta. ¿Quién lo empuña y con qué propósito? En manos de Levi fue un símbolo de conocimiento. En manos de la Inquisición fue el nombre de un demonio para justificar torturas. En manos de un satanista moderno, quizás sea un símbolo religioso que representa ideas de su propio satanismo, como el orgullo de lo carnal, la independencia y otras más. En últimas, Baphomet es un lienzo en el que cada época ha pintado sus propios miedos y sus esperanzas. Para los templarios acusados, era una pesadilla inventada que llevó a su destrucción. Para Levi, una alegoría de la gran verdad oculta. Para la cultura popular de hoy, a veces no es más que ese macho cabrío diabólico. Dios, demonio o símbolo. Quizá la respuesta dependa de los ojos con que se mire. ¿Y tú qué ves en Baphomet? ¿Un demonio tentador? ¿Una deidad antigua? ¿O un espejo en el que se refleja aquella oscuridad que prefieres no ver? Déjamelo saber en la caja de comentarios. La figura de Baphomet, gracias a Eliphas Levi, había quedado esbozada con riqueza simbólica, pero el destino quiso que pronto escapara del círculo de eruditos ocultistas para colarse en la cultura popular. A menudo de la peor manera posible, confundida con Satanás puro y duro. Veamos cómo ocurrió esta metamorfosis, o más bien, este desafortunado malentendido colectivo. A finales del siglo XIX, en Francia, un periodista anticlerical llamado Leo Taxil perpetró una elaborada broma conocida como la broma de Taxil. Publicó libros sensacionalistas exponiendo supuestas prácticas satánicas dentro de la francmasonería. ¿Y cuál fue la estrella de esas revelaciones falsas? Pues Baphomet. Taxil aseguró que los masones de alto grado adoraban a Baphomet e incluso en 1886 puso la imagen de Baphomet de Levi en la portada de su panfleto, Los misterios de la francmasonería revelados, presentándola como una prueba de la depravación masónica. El público, escandalizado, volvió a asociar inmediatamente a aquella figura con el diablo y con las conspiraciones luciferinas. Años después, Taxil admitió que todo había sido un engaño monumental destinado a ridiculizar a la Iglesia Católica, que había sido muy crédula al apoyar sus historias. Pero el daño ya estaba hecho. Baphomet había quedado aún más ligado en el imaginario colectivo con sociedades secretas y cultos satánicos. Incluso hoy en día, teorías conspirativas y panfletos antimasones reciclan las ilustraciones de Taxil, afirmando que los Illuminati, los masones, adoran a Baphomet en sus rituales. Una mentira decimonónica que se rehúsa a morir. Un par de años más tarde, en el siglo XX, el satanismo moderno adoptó abiertamente la imagen de Baphomet. Vamos al año 1966. Anton Sándor Lavey funda la Iglesia de Satanás, un culto más filosófico que teísta, y toma por emblema un pentagrama invertido con la cabeza de un macho cabrío dentro. Lo llamó el sigilo de Baphomet,
estableciéndolo como el símbolo oficial del satanismo lavellano. Cabe notar este diseño específico. Una cabra dentro del pentagrama invertido no viene directamente de Levi, sino de un ocultista francés posterior, Stanislas de Guaita, quien en 1897 publicó un dibujo similar. De Guaita combinó la idea del macho cabrío con el pentagrama invertido para contener un imaginario infernal en un solo símbolo. Los satanistas del siglo XX lo tomaron tal cual. El resultado, la popular cabeza de cabra satánica, que vemos en muchos colgantes, portadas de discos y en algunos grafitis. Es una variación del Baphomet de Levi, enfocada intencionalmente hacia lo demoníaco. Con la iglesia de Satanás y más recientemente grupos como el Templo Satánico, Baphomet se exhibe como un icono de rebeldía anticristiana. Para LaVey y su compañía, la cabra Baphomet representaba la exaltación del cuerpo, los instintos y la libertad individual en contraste con la ascesis cristiana. Paradójicamente volvemos al cabrito de Satanás, ahora reivindicado. La figura que Levi concibió como neutra y equilibrada fue adoptada como un símbolo del adversario. Satanás entendido como adversario de la religión tradicional. Mientras tanto, en el cine, la música y la literatura, Baphomet hacía cameos cada vez más frecuentes, casi siempre como sinónimo del diablo. Novelas de ocultismo, historietas, cómics, sin hacer falta a las referencias del tarot, la carta del diablo en la baraja Rider White se inspira fuertemente en Baphomet de Levi. Novelas como Cabal de Clive Barker, donde Baphomet es un dios oscuro. En videojuegos de rol, en donde aparece como el señor demoníaco. Incluso en las series de novelas de horror de John Sinclair. Baphomet figura como un archienemigo demoníaco ligado a los templarios renegados, formando una trinidad maligna con Lucifer y Belcebú. En muchos de estos casos, Baphomet es literalmente un demonio del infierno, indistinguible de Satanás o de alguno de sus generales. La confusión llegó a tal punto que en la cultura pop, nombres como Lucifer, Belcebú, Baphomet, Pazuzu, Leviatán, se usan casi intercambiablemente para el diablo. También, por supuesto, en géneros como el heavy metal y el rock, se enamoraron de Baphomet como iconografía transgresora. Portadas de álbumes lo muestran como la bandera del black metal. Bandas de black metal lo portan en sus camisetas y en sus escenarios, evocando deliberadamente ese imaginario satánico. Para muchos fans es más pose estética que convicción, pero contribuye a fijar la imagen. Cabra cornuda igual a diablo, llamado Baphomet. Sin embargo, en medio de tanta confusión, algunos pocos recuerdan el verdadero trasfondo. Por ejemplo, ciertos ocultistas contemporáneos, magos del caos o paganos modernos, ven a Baphomet como el símbolo del equilibrio natural, más que el del mal. Artículos y ensayos, incluso en internet hoy, intentan educar. Baphomet no es Satanás, sino la unión de los contrarios, explicando todo lo que te estamos narrando en este momento, pero suele ser una voz entre la multitud, ahogada por el sensacionalismo. Una de las anécdotas modernas más interesantes en el año 2015 fue que el Templo Satánico, una organización activista satírica pro derechos civiles en los Estados Unidos, mandó construir una enorme estatua de bronce de Baphomet de 2,6 metros de altura, con 2 niños de bronce mirándolo con curiosidad. ¿El propósito? Colocarla junto al monumento de los 10 mandamientos en edificios públicos, para de esta manera desafiar la preferencia religiosa.
La estatua muestra a Baphomet sentado en un trono con la misma pose y simbolismo de Levi, pero esta vez literalmente alzado en un espacio público. Cuando fue develada en Detroit, generó protestas y fascinación a partes iguales. Ahí estaba el diablo, Baphomet, con niños sonrientes a su lado, como símbolo de la pluralidad y la libertad religiosa, según el templo satánico, claro está. Este hecho resumió la confusión moderna. Para algunos era una broma política, para otros una abominación satánica real, símbolo de tolerancia o presencia del mal. De nuevo, depende de los ojos que la miren. En conclusión, la modernidad ha tomado a Baphomet y lo ha lanzado al torbellino de la cultura de las masas, donde un símbolo profundo puede reducirse a un meme de terror. La vinculación con el macho cabrío satánico parece que es ya inevitable, y puede que piense que sea comprensible, pues la imagen es potente y fácilmente chocante. Vivimos en una época visual donde el significado a veces se sacrifica por el impacto. Decir Baphomet es en realidad un concepto filosófico complejo no vende tanto como poner su imagen como el de una cabra demoníaca en una película de horror. Pero aquí estamos, nosotros, tú y yo, deshaciéndonos de esta confusión. Ahora conoces la verdad detrás de este símbolo, o al menos espero que te quedes con algunas ideas. Has visto ya múltiples facetas a lo largo del tiempo, lo que nos lleva a la recta final de este viaje. Hemos recorrido siglos siguiendo la pista de Baphomet, desde tenebrosas mazmorras de la Inquisición hasta los libros polvorientos de ocultistas visionarios, desde las llamas de la hoguera templaria hasta las luminarias de la cultura pop. Pero entonces, ¿qué hemos aprendido? Baphomet no es un monstruo unidimensional, sino un calidoscopio que refleja lo que cada época, cada grupo y cada persona quiere proyectar en él. Baphomet fue calumnia mortal en 1307, símbolo esotérico en 1856 y un ícono contracultural en el año 2025. Para algunos seguirá siendo el diablo y nada más, pero para otros es una fuente de inspiración filosófica y un recordatorio de que la verdad suele esconderse tras apariencias oscuras. Y es que probablemente así seamos todos. Tal vez esa sea la lección final de Baphomet. Dentro de cada ser humano coexisten ángeles y demonios, instinto y razón, el masculino y el femenino, el caos y el orden. Sé que reconocer eso da miedo, sí. Mirar de frente a nuestro propio Baphomet interior da vértigo, pero también nos da poder. El poder de entendernos y el poder de trascender. Al final Baphomet nos plantea una pregunta que dejaré flotando para ti. ¿Puede un símbolo, por oscuro que sea, arrojar luz sobre nuestra condición humana? Levi creía que sí. Los inquisidores tenían miedo de eso. ¿Y tú, después de todo lo visto, qué crees? ¿Es Baphomet el diablo que te habían hecho creer? ¿O es algo mucho más profundo? La respuesta, mi querido amigo, quedará en tus manos. Ya sabes que no siendo más quien insiste en buscar, eventualmente algo encontrará. Espero que este video te haya gustado lo suficiente como para suscribirte, dejar tu comentario y activar la campanita para enfrentar más misterios juntos. Si te ha gustado, deja un like y espero que nos podamos encontrar en el próximo viaje. Nos vemos pronto, mi querida parvada oscura. Que la luna les acompañe. Nos vemos en un próximo video.
que los dulces sueños te acompañen y que las pesadillas no te acechen. Solve, coagula, disuelve y reúne.